me hace caer en cuenta que no estoy haciendo las cosas. Profe, ¿y tú ya habilitaste lo de la plataforma? No, ayer no tuve tiempo, pero entonces ahorita que enseguida termine con ustedes, ya me voy a poner a hacer todo eso. Ya que hoy no tengo reuniones planeadas ni nada de eso, entonces ya mismo me pongo a hacer esa cosa. Listo. Entonces, estábamos hablando de el éxito y el fracaso en los desarrollos de ciudad. Entonces hablamos de cuantificación y cualificación. Con eso nos vamos a ir a, por ejemplo, cualificación y cuantificación, con lo que estábamos hablando la vez pasada del centro comercial Multiplaza. Entonces, para poder entender mejor el tema de la cualificación y la cuantificación, hablemos de un centro comercial como este, Multiplaza. Un centro comercial multiplaza que va a empezar a jalonar el desarrollo a sus alrededores por la oferta de servicios que está ofreciendo en un lugar específico. Multiplaza, oiga, mire que acá ahora hasta aparece el horario de entrada, salida, toda la cosa, oiga, está bueno. Siempre ha aparecido. No, pues que no me había dado cuenta que allá parecía que habría abierto o cerrado, que abría a tal hora, que cerraba a tal hora, oiga, no, eso está magnífico. Google nos tiene más controlados que el berraco. ¿Ustedes no escucharon ese tema de que la nueva vacuna del COVID, que la del COVID era para sacar una vacuna que era para controlarnos a todos? ¿Sí, sí escucharon alguna vez eso? Vale, Sí. listo. Ah, bueno, pero usted no ha visto que pasa eh, en bus, en carro, en moto, en taxi, por algún lugar, se detiene el vehículo cerca a un lugar, un poquito más de un minuto, y después le aparece, dinos cómo te fue o tu experiencia en el centro comercial Multiplaza. Oiga, pues yo no estaba ahí, ¿qué les pasa? Pero de una le van diciendo por dónde le tienen controlado, por dónde va pasando usted, qué es lo que va haciendo, qué es lo que va comprando y todo eso. Entonces, ¿para qué tanta vacuna si ya nos tienen más controlados que el berraco? Pero bueno, entonces, ese lugar. Hablábamos que entonces en este lugar se le abrió, eso está muy genial, eso está demasiado bueno. Entonces, que abrió la tienda H&M, una tienda H&M con unas características de mercado muy puntual, que son unas prendas de no tan buena calidad, pero a bajo costo. Vende cantidad de no tanta calidad. Así como el negocio del señor Amancio Ortega, que tiene diferentes marcas, como lo es Zara, como lo es Stradivarius, como lo es Bershka, como lo es Pull&Bear, y todo ese tipo de marcas. Pero un segundito, otra. Ya es que se nota en el ambiente que hoy es viernes, tienen un ruido, tienen un desorden por ahí atrás. Pero bueno, entonces empieza con una oferta de servicios que van desde la calidad hasta la cantidad. Mire que ustedes ven en Falabella, que es un mercado muy parecido, venden calidad, venden cantidad. Que pues Falabella ahorita está reventado a punta de investigaciones, demandas y peticiones porque tienen un pésimo servicio de entrega y de garantías con sus cosas. Entonces Falabella ofrece un mercado que es muy eh, balanceado con respecto a calidades y a cantidades. Y entonces, un lugar de estos. Lo vemos, por ejemplo, en una plazoleta de comidas. Una plazoleta de comidas donde hay ofertas de servicios, donde se encuentra desde lo más económico hasta, por ejemplo, un wok. Un wok que no es tan costoso comparado con otros lugares que ofrecen el mismo tipo de servicio,
o como un crepes, que tampoco es tan costoso comparado con otros restaurantes que ofrecen lo mismo, pero que están ofertando un tema de servicios bastante general y particular. Por ejemplo, en un centro comercial de estos vemos lugares como McDonald's, que McDonald's tiene desde la hamburguesa más económica hasta la más costosa. Un Presto que también ofrece unas características muy parecidas. O el mismo Corrientazo, que no sé si en el Multiplaza lo exista, pero sí, por ejemplo, sé que existe en el Gran Estación. Esperen que me perdí. Este es el Gran Estación normal, esta es la Torre B. Bueno, en la Torre B, ya no sé dónde queda la Torre B. Queda acá el puente. Ah, sí, acá está el puente. En la parte B, en la Gran Estación 2, ofrecen también unos restaurantes corrientazos que pues en el 2018 iban desde los 10 hasta los 20.000 pesos, el corrientazo. Entonces se ofrece una gran variedad y una gran oferta de servicios. Pero no me gusta Gran Estación, sigamos en el Multiplaza, que me parece hasta más bonito. Por fuera, porque por dentro no tengo idea. ¿Listo? Pero tienen una gran oferta donde toda la gente puede encontrar lo que está buscando. ¿Listo? Entonces, bueno, acá me vine a enterar antes de ayer que los hijos de un tal Álvaro Uribe Vélez con el señor Sarmiento Angulo están desarrollando otra bestia, nuestro Bogotá, otra pequeña bestia de centro comercial. Calle 26 con Avenida Ciudad de Cali. Ya tienen ese y tienen... ¿Qué se me hizo? Se me perdí. Bueno, ya tienen dos. Listo, pero entonces las ofertas, que si nos vamos viendo desde lo que es el urbanismo, encuentra lo que es la cuantificación y la cualificación, cantidad y calidad, para entregar una calidad de vida a sus habitantes, que si volvemos al Google Maps, nos vamos para el Center of the City, llegamos al Third Millennium Park. ¿Sí? Mi pronunciación es demasiado bilingüe. Como a ustedes, que no se les olvide que tienen el primer semestre de inglés, todavía no creo que no se ha habilitado, pero tienen el primer semestre de inglés totalmente gratis para que empiecen a hablar un inglés totalmente fluido y excelente como el mío, ¿sí o no? Que se ha caracterizado por ser más malo que el berraco, pero no importa. No lo he tomado acá, por lo que no lo he tomado acá, ¿cierto, María Paula? Si lo tomara acá, ¿sería bueno en inglés? Sí, profe, claramente. Ok. Listo, nos vamos al Parque Tercer Milenio. Entonces, Parque Tercer Milenio, que era todo el barrio Santa Inés, donde lo que encontramos es un maravilloso parque, hermoso, con el Instituto de Medicina Legal, donde esperamos nunca llegar nosotros. Una institución educativa distrital, parques bien bonitos, parques, una muy buena cancha de fútbol, 2 canchas de micro. Esas canchas son recientes, unos cambios que les hicieron. Y así sucesivamente, y llegamos a San Victorino con nuestra Plaza de la Mariposa. Nuestra Plaza de la Mariposa, San Victorino, donde se encuentra una gran oferta de servicios, entre los que se caracterizan a las niñas que les gusta la bisutería, muy bonita, muy interesante, a bajos costos, ropa y elementos de, como puede ser de educación y demás, una gran oferta de servicios. Pero que era el barrio Santa Inés, ustedes que se acuerdan muy bien. Lo que se convirtió con el tiempo en la calle del Cartucho.
La calle El Cartucho, que si ustedes se acuerdan cuando hablábamos la clase pasada, el módulo anterior, la calle del Cartucho se llamó la calle del Cartucho por las flores de cartucho que habían en los antejardines de todas las casas de familia pudiente, de familia con recursos, que se fue después para lugares que ofrecían mejores características habitacionales. ¿Por qué? Porque resulta que con el desarrollo de la ciudad venía la avenida Caracas, la Caracas o la decimos, ya me generó la duda, creo que era la Caracas, la avenida Caracas con su desarrollo, y empezó a obligar, a generar, a pedir desarrollo hacia el sur. Llegaba hasta la calle 13 y empezó a pedir desarrollo hacia el sur. Entonces, como empezó a pedir desarrollo hacia el sur, la iglesia quedaba atravesada sobre la ampliación de la avenida Caracas. Entonces, como tenía que pasar la vía, la iglesia fue demolida. La iglesia fue demolida para darle paso al desarrollo urbano. No se reemplazó la iglesia, sino que quedó un barrio de gente prestante sin iglesia. Podían ir a la Catedral Primada, podían ir a la iglesia del voto nacional, podrían ir a otras iglesias que habían en el sector, pero como se quedaron sin la iglesia del barrio, una de las razones principales fue esa, para empezar a migrar hacia otros sectores de la ciudad que se empezaron a consolidar durante toda esa época. Y abandonan ese sector, lo empiezan a vender a bajos costos, lo empiezan a abandonar, empiezan a haber muchas situaciones que empiezan a generar en el Parque Tercer Milenio, que empezó a generar que empezaron a haber inquilinatos, que empezaron a haber lugares de acopio de reciclaje, empezó con el reciclaje que llegó la drogadicción, con la drogadicción llegó la prostitución, con la prostitución se convirtió todo esto en un reservorio de vida salvaje. Gente que delinquía en diferentes lugares de Bogotá y llegaban a ese sector como punto de refugio. Tanto fue el deterioro que llegó un momento que esto quedó totalmente acabado, convertido en lo que se conoce como la calle del Cartucho, y esto, como un buen cáncer, empezó a dañar las zonas aledañas. Zonas aledañas que dañaron, convirtiendo todo esto en lo que ahora conocemos como San Andresito, teniendo a San Bernardo en uno de los mayores proyectos que nunca pudo hacer Peñalosa, que fue convertir todo esto en torres de vivienda, cuando como tal lo único no rescatable de San Bernardo es este sector del frente. Bueno, acá hay otras zonas que también están deterioradas, pero acá el conjunto residencial Campo David sigue en pie y todas las cosas. De resto, tiene una vitalidad urbana bastante marcada este barrio, teniendo por acá funerarias, teniendo por acá sobanderos, teniendo por acá venta de electrodomésticos, tiene mucha vitalidad urbana este barrio, pero pues se pensaba, la imagen que quiso vender Peñalosa fue que esto estaba totalmente acabado, destruido, fastidiado, que tocaba hacer un tabula rasa completo para empezar a hacer torres, torres y torres de vivienda. Este cáncer generado en ese punto, empezó también a afectar ciertas zonas del barrio, del voto nacional. Empezó a afectar ciertas zonas del voto nacional que llegó hasta afectar zonas de la Plaza España, convirtiendo todo esto en un San Andresito. Esto, la estación de la Policía Metropolitana, a los alrededores, talleres, a los alrededores, mira, acá se muestra autos, partes, Chevrolet, interdirecciones, la Casa del Arranque, Oil Filters, Holyfood, concesión Éxito Coches, y tanto afectó que también llegó a deteriorar este sector, el barrio El Progreso y Eduardo Santos. Tanto que todo ese sector son autopartes
y talleres. Para aquellos que se les dañe el carro, acá en esta esquina queda partes clutch, lo referencio con Oscar y Oscar les arregla el carro muy bien a muy bajo precio. ¿Listo? Entonces acá queda un parqueadero de Transmilenio y todo esto se terminó deteriorando. Y empezó bajando, bueno, de la estación de policía, acá no se alcanzó a llegar tanto el deterioro, pero sí se ve que es una zona bastante deprimida del centro de Bogotá. Destruyó todo, acabó con toda la vitalidad en el barrio San Martín y deterioró todo el sector de tal manera que hasta en ese sector pusieron un equipamiento urbano de tal, pero tal magnitud como lo es una cárcel. Cárcel de mediana seguridad, pero a final de cuentas es una cárcel en el corazón de Bogotá. Y entonces una cárcel, ¿qué es lo que genera? Mayor y mayor y mayor deterioro a los alrededores. Lo que hace una cárcel, lo que hace este tipo de situaciones que se empezó a generar acá, es que el valor de la tierra, hubiera una plusvalía a la inversa completa y se empezara a bajar todo el valor de esta zona. Acuérdense que desde ese sector, cuando se inauguró Álvaro Uribe Vélez, padre de los dueños de los centros comerciales de acá, le lanzaron pipetas con metralla desde la calle El Cartucho hasta donde el tipo se estaba posesionando. Las vainas con metralla llegaron y volaron todo esto hasta llegar acá, al Capitolio, aquel lugar donde se ubica la crema innata de Bogotá. Aquellos personajes que, como diría Petro, la oligarquía bogotana que nos tiene fastidiados. Pero bueno, esto empezó a generar lo que llamamos como el fracaso del desarrollo de la ciudad. Una pequeña intervención que sencillamente empezó a fastidiar todos los desarrollos internos del centro. Por supuesto, vale aclarar que a lo largo del mundo el centro ha cambiado totalmente su dinámica de una manera mucho más lenta que lo que sucedió en el Parque Metropolitano Tercer Milenio. Entonces, ahora, nosotros hablamos de lo que es la utopía. Venga, a ver, reviso que no haya nadie pendiente por entrar. Listo, no hay nadie pendiente por entrar. Ahora, voy a dejar de compartir pantalla un momento y les voy a preguntar. ¿Se acuerdan qué es la utopía? Es la representación imaginativa que se puede de una ciudad para un futuro. Ajá. La utopía es algo perfecto que nunca va a existir. Es un imaginario. Escenario que le gustaría a la gente, el no lugar, ¿cierto? Sí, señor. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el antónimo de utopía? El antónimo de utopía es la distopía, la deshumanización del espacio, la deshumanización del lugar, la deshumanización de la ciudad, la distopía. Tenemos la utopía, que es el lugar perfecto, la distopía, que es lo que nadie quisiera. ¿Listo? Entonces, volvamos. Por supuesto, una cosa es lo que uno diga desde su acercamiento a la ciudad
Oiga, no me he Profe, dado cuenta que tengo medias negras con pantalón, medias blancas con pantalón oscuro, parezco Michael Jackson. Interesante. profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Em, Cuando también hablabas ayer de la calidad de vida, tocaste lo del desarrollo e interacción. Y la parte de interacción es más o menos como, pues no sé, me estoy imaginando esto, ¿no? Como esa experiencia que se da a los, por ejemplo, el caso de Multiplaza, a los usuarios, teniendo en cuenta que H&M no es de mucha calidad, pero en cierta parte creería yo que se equilibra un tanto con la experiencia que brinda. Pues es una tienda muy grande, creo que de 2 o 3 pisos. Entonces la gente de pronto pasa la calidad a un segundo plano, como por esa experiencia, pero no sé si eso es la interacción o a qué te A refieres ver, con interacción. bueno, empecemos con H&M, que es una oferta de modelo gringo muy parecida al modelo español de Amancio Ortega. Ellos no venden tanto la experiencia, sino, eh, a ver, nosotros tenemos una situación en la cabeza que es el esnovismo, ¿cierto? Y nos puede salir al mismo precio comprar una camisa en Zara, en un H&M, que comprarla en Arturo Calle o que comprarla en los otros almacenes del centro. Digo Arturo Calle porque es el que tengo en la cabeza. Estos otros almacenes pueden que sean de mejor calidad, pero el otro, como es una marca americana, como son gringos, entonces me da mayor estatus tener una prenda de H&M que tener una prenda de Arturo Calle. No me sé otros nombres, entonces vamos a decir Arturo Calle. Me daría más estatus. Oye, ¿y dónde compraste esa camisa? La compré en H&M. Oiga, en serio, qué bonito. Oiga, ¿dónde compró esa camisa? En Arturo Calle. Ah, sí, 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 chévere, chévere. Ya, ya, pero porque tenemos una mentalidad de que lo extranjero es lo bueno. ¿Listo? Que eso hace parte dentro de las representaciones de la distopía como la deshumanización del urbus. Entonces, cuando hablamos del desarrollo y la interacción, estamos hablando del ámbito y el entorno. El desarrollo es la edificabilidad, lo que se está construyendo, lo que se está desarrollando. Y la interacción son todas las situaciones que están sucediendo ahí adentro. Si lo ponemos desde el punto de vista de H&M, H&M es el almacén, la comodidad que está presentando, los 3 pisos, la marca, todo eso, todo eso, todo eso. Y la interacción es el hecho que llegan las personas a comprar en H&M por lo que representa el almacén. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a hacer un parque de diversiones, tenemos que desarrollar las cosas de tal manera que la gente sienta la necesidad de ir. El centro comercial Vima, el que hablábamos anteriormente, creo que fue Diana la que lo había nombrado. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces el centro comercial Vima empezó con una oferta de parque de diversiones. Un parque de diversiones ni bueno, ni malo, ni interesante, ni aburrido, pero que no mostró gran capacidad de evolución, como si a veces lo muestra el Parque Salitre Mágico o el Mundo Aventura, y se quedó, se estancó. Aparte de eso vinieron los problemas de movilidad, toda la cosa, y el parque de diversiones del centro comercial Vima quebró. Vendieron las máquinas, recuperaron algo de plata, toda la cosa, bien chévere. Pero entonces llegó un punto, este centro comercial, este parque de diversiones,
que se volvió fue para excursiones de colegios. Lo empezaron a vender fue a los colegios, porque su mercado era tan demasiado cerrado, y como vienen los problemas de movilidad y toda la cosa, que no había mucha manera de generarles modificaciones y atractivos para la demás gente, hasta que terminó quebrando. Muy parecido también a lo que terminó pasando con el Parque Jaime Duque, por allá por Sopó. El Parque Jaime Duque también se estancó completamente. No pudo ofrecer un servicio totalmente diferente. Si ustedes se acuerdan, el Parque Jaime Duque, pues no se tienen por qué acordar porque de todas maneras es... Profe, ¿y qué tan rentable es que, digamos, planteen ideas o atracciones para como reactivar esa actividad económica? Por ejemplo, en el de Vima pusieron los carros, que es como lo que llama más la atención de ahí. O pusieron como la DIAN, que es como, no sé si es el punto principal de, de la DIAN en Bogotá, pero normalmente siempre escucho DIAN, Vima, como Bueno, para atraer a la gente. entonces que puede llamar la atención por el hecho de que están lejos, o sea que es medio desocupado. El de los carros, pero es que el de los carros tampoco jalonea mucha población. Se terminó tratando de volver un outlet, pero es que lo terminó fastidiando esa falta de oferta de servicios para toda la familia. El Jaime Duque es esto. El Jaime Duque es algo totalmente estancado que se detuvo en el tiempo. Un parque lúdico donde se tiene una réplica de la vaina de esa india, que no me acuerdo cómo se llama, donde se tenía un trencito elevado a modo de metro, bastante interesante, para darle toda la vuelta al parque, el monorriel que era sumamente lento, era ahí como que, bueno, la vaina, bien chévere, y solamente era un tour, un recorrido. Bueno, sí se tenían dinosaurios a escala real, toda la cosa, pero también los problemas de movilidad y la falta de evolución lo terminó estancando. Y lo más representativo fueron estas edificaciones extrañas que terminaron haciendo para simular grandes elementos arquitectónicos representativos en el mundo. Pero se estancó, se quedó en el tiempo. No pudo evolucionar. Y no se hizo gran cosa para que evolucionara. Con esas características de terreno, el lugar donde estaba, tranquilamente hubieran podido haber hecho un mini Disney. Pero claro, sin la rata, sin el perro, sin el gato, sin el pato, y sin todos esos. Pero hubieran podido haber hecho algo mucho más interesante. Y la gente se tomaría el trabajo de ir hasta allá. Pero entonces, ese ámbito, ese entorno, ese desarrollo, la interacción, se perdió, porque su desarrollo perdió generó que la gente perdiera el interés por lo que allí estaba sucediendo. Y como la gente pierde el interés, se vuelve en un fracaso en desarrollo de ciudad. ¿Listo? Entonces ahí entran las preguntas. ¿Para quién es desarrollada y cómo interactúa con su entorno? ¿Será que sí responde a una realidad? Eso, el Parque Jaime Duque, por ejemplo, entraría dentro de la nostalgia, del recuerdo, de que todo tiempo pasado fue mejor y todo ese tipo de cosas. Pero si queremos ir a un parque de diversiones, algo interesante, algo lúdico, me voy para Maloca. No tengo que demorarme tanto en un transporte público y además puedo llegar en Transmilenio. Me puedo llegar con un salitre mágico, que por la 68 pasan un sinnúmero de líneas de transporte público. Profe, ¿qué se podía hacer ahí para mantener el interés en la gente? O digamos, tú como director, ¿qué hubieras hecho en ese caso?
La pregunta de quién fue. Mía, Juan De Martínez. Juan. Ya, que como cierro las ventanas para poder ver lo que estoy acá. No sé quién habló. Juan. Juan. Es difícil responder esa pregunta. Es difícil responder esa pregunta porque si nos vamos a el Google Maps, esperen que me quite esta ventana de Zoom. Esta es una pesadilla, esta ventanita de Zoom. Vámonos acá. Venimos acá. Distancia de Bogotá a Sopó. Son 40 kilómetros. ¿Listo? Son 40 kilómetros desde el centro de Bogotá, desde Chapinero, hasta Sopó. Entonces quítele o súmele, dependiendo de dónde esté. Son 40 kilómetros. 40 kilómetros que por lo general debería ser no más de una hora de recorrido. No más de una hora de recorrido de llegar desde este abejito que hay acá hasta Jaime Duque. Acá está. Desde este punto a este punto uno debería gastarse una hora de recorrido. Pero por lo general pueden llegar a hacer hasta 2 y 3 horas de recorrido. Entonces, ¿usted a quién le brindaría el servicio? ¿A estos personajes? ¿O a este personaje de Cota, a los de Chía, a los de Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Sopó, bueno, esos que son los más fáciles de llegar? ¿A quién le brindaría el servicio? Pero ¿será que hay una cantidad de población suficiente para acá poner un elemento totalmente diferente que llame la atención de la población que acá vive? ¿Será que son lo suficientemente jóvenes, lo suficientemente viejos para generar un atractivo? ¿Será que la población que vive en todo ese sector tiene facilidades para llegar hasta acá? Antes, hasta llegar a Jaime Duque era algo hasta romántico ir hasta allá, pero ahora se vuelve algo harto, que termina siendo hasta más fácil venirse hasta acá, subir por el Codito y venirse por esta carretera hasta llegar a Sopó, en vez de coger esta vía de acá, que nomás hasta acá es una pesadilla completa. ¿Listo? ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Cuál sería una correcta situación? Todos estos personajes esperan el momento para poder venirse hasta acá y de acá irse hasta, bueno, donde quede el Disney, porque les parece genial. Pero será que dentro de nuestro pensamiento es no vista barato convertirlo en un mini Disney. ¿Funcionaría? Mire todos los parqueaderos que se tienen. Ahí tienen parqueaderos hasta para el carajo. Pero, ¿será que funcionaría? ¿Será que funcionaría hacer un recorrido tan bravo para eso? No sabemos. Eso es lo que se tiene que analizar en, digamos, los desarrollos que ustedes entrarían a hacer. Con una matriz DOFA, un análisis vial, un análisis poblacional y demás para poder encontrar las razones o qué poder hacer en un lugar como estos. Entonces, digamos que Martínez ya tendría ahí un excelente lugar para poder desarrollar su propuesta. ¿Qué poder hacer aquí? Porque además no, ni siquiera hay vivienda cerca. Está la zona franca de Tocancipá. No hay vivienda, la vivienda está acá.
Y es más, la gente prefiere venirse ¿dónde está esta cosa? Espérese, por acá había. Esta es bueno, a la finca está la vaina de Alpina a comerse un postre. Es más atractivo venirse a comerse un postre que venirse a un Jaime Duque, que además a estas alturas no sabemos cuánto vale la entrada, pero en su momento no era nada económico. ¿Listo? Entonces ahí podría tener una excelente situación. Hablemos de Bogotá como un perfecto escenario de distopía. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Si estamos viendo esto, sí. Entonces hablemos de Bogotá como un perfecto escenario de la distopía. La distopía, vamos a significado, distopía, nos venimos acá y distopía. Las distopías a menudo se caracterizan por la deshumanización, los gobiernos tiránicos, los desastres ambientales o características asociadas al declive cataclísmico en la sociedad. Listo. Entonces, el declive cataclísmico de la sociedad. Entonces, como Bogotá es un excelente ejemplo de sociedad, como Bogotá es un excelente ejemplo, como en los años 30 y 40, cuando éramos considerados la Atenas de Sudamérica, como Bogotá reúne tantas características de lo que vendría siendo una gente unida. Empecemos por el hecho de que donde la gente goza, tiene una imagen totalmente acabada de la gente que vive en el Retiro, en la Porciúncula, en la Cabrera, en el Virrey y toda esa zona. Porque hay que joder a los ricos. ¿Listo? Igual los de Fontibón, los de Soacha y todo lo demás. Donde no hay en realidad una unión social, unión cultural, unión de pensamientos, donde todos quieran es buscar el beneficio de la utopía bogotana. Entonces, la distopía donde se deshumanizó el transporte público, donde si no se coge Transmilenio, una persona que vive en Soacha y quiera ir al Codito, si no coge Transmilenio se puede demorar más de 3 horas en el recorrido, donde usted va a pasar 6 horas de su vida en un bus recorriendo la ciudad. 6 horas de su vida, más las 8 horas de trabajo, son en total 14 horas de su vida fuera de su casa trabajando y en transporte público. Casi el mismo tiempo que que demora en el trabajo va a estar en un bus. ¿Cierto? Eso es deshumanización del espacio. Donde llega Bogotá, ¿cuántos metros cuadrados de público? Bogotá por habitante. Y entonces resulta que Bogotá, a ver, en total el área de Bogotá es de esta miércoles, ¿qué? Oiga, esto está más triste de lo que me acordaba. Y esto es del 2016. Metodología, toda la cosa, bien chévere, bien bonito. Razón de metros cuadrados por habitante corregida, sin la Florida, tal con la Florida. Entonces nos dice que tenemos un total de metros cuadrados de espacio por habitante de 3.37 metros cuadrados.
según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, debe prioridad de los urbanistas, pere. En la UBA, Entonces no era la Organización Mundial de la Salud, sino Organización Mundial de la Salud, aprobado por el decreto del Ministerio. Bueno, aprobado por el Ministerio de Vivienda, dice que son 15 metros cuadrados de espacio público por persona, y nosotros tenemos 3. 5 veces menos de lo que deberíamos tener, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestra distopía bogotana, nos dice que ni siquiera tenemos espacio público donde hacer nuestras actividades de ocio y demás. Entonces, tenemos un sistema de transporte que deshumaniza vivir en Bogotá. Tenemos un sistema de espacio público que deshumaniza vivir en Bogotá. Tenemos, bueno, si nos ponemos a analizar cosa por cosa, resulta que esto es la distopía, la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá es una distopía completa. ¿Cómo entrar a mejorar eso? Me preguntará ahorita Juan Martínez, pero entonces esa es la tarea del urbanista, donde sencillamente venimos y vamos a preguntarle a la salida de la 13, la cosa que apareció acá, estamos viendo esto, estoy ahora como lo quito, listo, vamos a ir a la salida de la 13 por Fontibón, sí, un segundo muchachos. Esperen que me ubiqué en un lugar que no era, que paso por la 13 mucho, pero siempre se me olvida dónde se queda. Y me fui demasiado lejos. Bueno, acá ya empezamos a ver banderitas y banderitas y empezamos a ver este tipo de intervenciones. Masificación de vivienda. Banderitas para seguir masificando. Seguimos con banderitas para seguir masificando. Banderitas. Acá no ha salido nada desde agosto del 2019. Y venimos llegando. Oiga, me ubiqué exageradamente lejos. Venimos llegando. Oiga, pero me pasé, no me pasé. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Espérenme un segundo. Tenemos que llegar a otros. Ya. Bueno, ¿se acuerdan cuando se incendió ese éxito? ¿Sí se acuerdan? ¿Saben por qué se incendió? ¿Conocen el concepto turcocircuito? Bueno, el concepto turcocircuito significa que lo incendiaron ellos mismos. ¿Y saben por qué? Porque en esa época estaban en pelea con Jumbo y ellos fueron los que fastidiaron a Jumbo, lo denunciaron por tener roedores en el Jumbo de Santa Ana. Este éxito, en sus bodegas estaban plagadas de roedores
y les iba a caer visita de la Secretaría de Salud, y el día siguiente les iba a caer visita de Secretaría de Salud sorpresa, y antes de sellarlo prefirieron prenderle fuego. Si le prenden fuego, la aseguradora responde. Si se lo sellan, la aseguradora responde. Duro, ¿sí o no? ¿Y cómo me enteré? Porque por unos altos mandos con que me hablaba de Cencosud, me pasaron la información. Bueno, creo que me pasé del lugar donde quería llegar. Pero ya saben el significado del concepto turcocircuito. Ah, no, mírenlo, ya está. Listo, entonces llegamos a eso. A esto que vemos acá. Allá al fondo hay otra gran cantidad de desarrollos. Sobre esto se va a hacer otra buena cantidad de desarrollos. Y esto es totalmente desarrollado con lo que conocemos como la masificación de la vivienda. Listo, por acá Marval en otro lugar tiene otro lugar bastante consolidado para el desarrollo de vivienda. Entonces me vine hasta acá, ¿dónde está esta cosa? Me parece que nunca voy a encontrar dónde estaba. Ah, no, era esto. Todo esto fue desarrollado como masificación de vivienda. Por acá tenemos también masificación de vivienda, masificación de vivienda, masificación de vivienda. Y ustedes, si se ponen a dar cuenta, estos son lotes privados. Son lotes privados. Pero lo que se está haciendo es desarrollo y masificación sin generar espacio público. Lo que pasó en Soacha. Por eso el nuevo alcalde de Soacha bloqueó todas las licencias de construcción. Se hizo una gran cantidad de masificación de vivienda por todo lado. El anterior alcalde masificó Soacha hasta más no poder, y lo que generó fue unos índices de espacio público por habitante sumamente bajos, y lo que generó fue que no hubieran equipamientos colectivos que le dieran soporte a toda la población que se vino a vivir a Soacha. La masificación de la vivienda. Entonces, por eso les digo que esto termina siendo la distopía. ¿Listo? La distopía que se empezó a consolidar desde... Ay, ahora cambiar la pantalla. Ah, espere, ¿dónde es que está el... María Paula, ¿usted me había dicho que era de Soacha o Diana? Yo, profe. María Paula, cuéntenos acerca de cómo han cambiado la dinámica urbana en los últimos 10 No, profe. ¿10 qué? los últimos 10 años, cómo ha cambiado la dinámica urbana en Soacha. Profe, no sé. Es que yo a principio, bueno, es como 3 meses después de principio de año, me vine a vivir acá. Ah, entonces no tiene mucho tiempo allá. Sí, no sé ¿Quién nada. más vive en Soacha? ¿Señor? ¿Quién más vive en Soacha? Bosa, Kennedy. Pues yo no vivo en Soacha, pero vivo ahí por donde mostraste ahorita en Fontibón. En Fontibón. ¿Cómo ha sido el cambio de las dinámicas urbanas en esa zona de Fontibón? Ha cambiado mucho porque, por ejemplo, aquí llevamos como 15 años y de hecho el conjunto donde yo vivo fue de los primeros en construirse y prácticamente esto era un humedal. Entonces ha cambiado por completo porque antes no había comercio. De hecho, Ayuelos y Multiplaza están muy cerca acá, entonces eso tampoco existía, sino después, como eso fue construido como hace 8, 9 años, si no estoy mal. Entonces ha cambiado por completo. Pasó de ser una zona poco poblada hacia donde yo vivo, ¿no? Porque el centro de Fontibón sí era más concurrido. Entonces pasó de ser una zona no tan habitada a tener mucho comercio y muchas viviendas, en exageración.
Listo, y háblanos de los grandes parques que le dan soporte a toda la gente que vive ahí. Los grandes parques, aquí ¿qué parques hay? Detrás de Ayuelos hay un parque muy grande con pistas de patinaje. Es un lugar donde los domingos solían hacer prácticas de karate, de fútbol. Vámonos. Antes, Venga, me voy ¿cómo? listo, siga hablando, me voy a Pañuelos. Antes de cruzar la Cali para llegar a Ayuelos también hay una pista de patinaje, hay uno de esos gimnasios junto a los parques. Aquí cerca, como a una cuadra de mi casa, también hay 2 parques en medio de un bosque, por A decirlo así. ver, estoy en Ayuelos. Dice que hay un parque gigante. ¿Parque Ayuelos? ¿Dónde está Ayuelos? Acá está Ayuelos. Es que no me ha cargado. Ese que está señalando, atrás del conjunto residencial Portal de Muelle, ese. Ah, bueno. ¿Esto es gigante? No me carga, profe. ¿A quién más no le está cargando? Ya. ¿Esto se le hace muy grande? Pero es que no está como está ahora, porque ahora hay pistas de patinaje, no sé cuántas canchas de fútbol. Sí, pero no es que esto es... Ah, bueno, acá estaba en obra, pero acá dice que es que recientemente actualizado. Pero es que, Y a ver, bueno, no estoy segura, es que allá no voy mucho. No puedo decir nada porque no voy mucho. la felicidad... Sí, no, porque es que esto es territorio privado. Acueducto de Ayuelos. Pero esto, ¿usted cree que le da soporte a toda esta cantidad de gente? ¿Cree que es suficiente? Pues es que hay ese, al otro lado hay uno. ¿Cuál? Bueno, ¿Dónde? Estamos acá. ¿Dónde más hay? ¿Este? espera, profe. Es que no se demora en cargar. El que está al otro lado, ¿Esto? sí, este también. Y por donde yo vivo hay, bueno, pues parques, no son grandes ni nada, no son del mismo tamaño que Ok. ese. Pues cuando hablemos de parque grande, imaginémonos esto sí es un parque grande. Imaginémonos Simón Bolívar. Esto sí es un parque grande. Cuando hablemos de parque grande, vámonos a esto que sí es un parque grande. ¿No? No sé, pero Bueno, pero entonces parques así no hay por acá. no, pues en ningún lado de la ciudad hay. Pero bueno, no importa. Estábamos en Ayuelos. ¿A qué se me hizo Ayuelos? Se me perdió. Ayuelos. O sea que tenemos estos 2 parques para hacer todas las actividades de toda esa cantidad de población. Sí, exacto. Ahí es donde más veo que... Ah, bueno, listo. Pero entonces, aquí es donde vamos, que Bogotá tiene 3.37 metros cuadrados de espacio público por habitante. Uno de los que más tiene es Teusaquillo. Teusaquillo porque es el de los que más tienen. Vámonos para Teusaquillo y vamos a analizar el por qué. Teusaquillo. Acá está Teusaquillo. Ahí está el Parkway, ¿no, profe? El Parkway, ¿O no hace parte de Teusaquillo? el Parkway queda en... No, el Parkway que debe quedar en Santa Fe. No, espérate, que no. Avenida El Dorado, en Santa Fe, Palermo. Sí, acá viene el Parkway. Queda en Carajo, Santa Fe. ¿O Chapinero? Santa Fe es acá, Chapinero. Bueno, listo, Chapinero. Entonces miremos lo que es Teusaquillo. Miremos acá, está Teusaquillo. Teusaquillo es la localidad que más metros cuadrados por habitante tiene. Tiene
10.96. ¿Y qué tiene Teusaquillo? Según esto, el Parque Simón Bolívar, el Parque de los Novios, tiene Salitre Mágico, tiene grandes avenidas, tiene la Universidad Nacional, y miren nomás todo el potrero que se fue en equipamientos. La mitad de la localidad son equipamientos. Por eso hay tanto espacio por gente. Además que eso también es territorio privado. Esto es zona privada, eso sí pasa por acá la gente. Acá no hay ningún helicóptero parqueado. Acá se parquean los helicópteros de la policía. Además que hay mucho equipamiento, todo esto, que es equipamiento urbano. Acá hay otro parquecito, qué chévere. ¿Listo? Equipamiento, equipamiento, zona privada, equipamiento, y la mitad de la localidad se fue en equipamientos. Por eso nos dice que la mitad que tiene casi 11 metros cuadrados por habitante. Fontibón tiene 3.86. Bueno, 4.15 según esto. O sea que tenemos muy, pero muy poco. Ok, si hablamos de Fontibón, nos deberíamos ir a Ciudad Salitre, que Ciudad Salitre fue una de las zonas diseñadas, y Ciudad Salitre tiene una buena oferta de espacios públicos donde encontramos, listo, Salitre Plaza, un buen parque, otra buena zona de parques y grandes espacios públicos. Todo eso está conectado internamente. No obstante, no es suficiente y le baja la calificación a Fontibón a tener 4 metros cuadrados por habitante. Entonces, en cuanto a todo eso, por eso es que les digo que Bogotá está más cercano a ser una distopía que a ser una utopía. ¿Listo? Y partimos desde lo que fue la concepción de la ciudad. La concepción de la ciudad, cuando llegan unos ciertos personajes españoles y se ubican en un lugar bastante estratégico. ¿Ustedes han ido a Madrid, España? No, listo, vamos a Madrid, España. Vamos a viajar rápidamente a Madrid, España. ¿Dónde queda Madrid, España? En el centro del país. La capital queda en el centro. Miremos la capital de Portugal, costera. Miremos la capital de Francia. No es costera, está relativamente alejada, pero con un río bastante importante que lo conecta. Por acá llegaban los barquitos de Felipe y se iban a fastidiar al mundo. Miremos Inglaterra, la capital, ¿dónde está? Medianamente alejada, pero conectada por un río bastante importante. ¿Cuál es este? Oye, ese aeropuerto se ve interesante. Se ve chévere. Y listo. Miremos otra ciudad, vamos, otra capital, vámonos para Berlín, a ver dónde está Berlín, que así no sé dónde está. Berlín, está alejada de la costa, oiga, qué bueno, está alejada de la costa. Y vámonos para Italia, ¿dónde está Italia? Roma, está bastante cerca de la costa. Bueno, aunque esta distancia de Berlín a la costa, miremos distancias de Berlín a una que sea fácil de distancia de Berlín a SWIN
SWIN o UJS 100 o UJS 100. Vamos a ver qué nos dice. 200 kilómetros para recorrerlos en 3 horas debe ser relativamente plano. 200 kilómetros. Hay de... Además que acá hay un lago bastante interesante, que chévere. De Berlín a, digamos que sea el puerto más cercano, 200 kilómetros, que es bastante corto. De Bogotá al mar, ¿cuánto hay? 12 horas, 15 horas. De Madrid debe ser algo muy parecido. No tenemos una distancia relativamente corta a los puertos. Entonces, vamos a seguir con nuestra ciudad fortificada. Una ciudad fortificada que su emplazamiento ocurre en un lugar que está cubierto por una muralla natural bastante importante hacia el oriente, que son los cerros orientales. La ciudad queda ubicada y se emplaza en un lugar donde hay una apertura natural que también se conoce como el Camino del Indio, por donde entra una gran cantidad de agua y los indígenas de la época se comunicaban con la zona del oriente y había un recorrido directo hacia lo que era los llanos orientales. Ya voy a ponerles otra vez esta cosa y lo vamos a cambiar. Y entonces, la ciudad se emplaza en este sector. Y en ese sector queda la separación entre el cerro de Monserrate y el cerro de Guadalupe. Camino que conecta directamente, sigamos el camino de la carretera vieja, de una de las carreteras viejas de Villavicencio. El Camino del Indio era por acá, pero sigamos ese recorrido. ¿Listo? El Camino del Indio, la apertura de las montañas, que llegaba acá, donde queda Parador Las Moras. ¿Listo? Entonces, seguíamos el Camino del Indio y seguíamos por Choachí, hasta llegar a Uveque, Choachí, Uveque, y nos conecta hasta Villavicencio. Teníamos una conexión bastante importante hacia Villavicencio. No se les olvide que la vía nueva conecta por Ciudad Bolívar, pasa por Chipaque y toda esta cosa, bien bonito. Acá, Caquesa, viene por acá y se conecta rápidamente a Villavicencio. Y acá está marcado uno de los túneles más largos que atraviesa esta montaña completamente. La vía vieja era esta, totalmente por montaña, y pasamos, fue un túnel por la mitad de la montaña, secando un río para llegar a Villavicencio. Entonces, por el Camino del Indio, nos comunicábamos con todo lo que era la parte oriente de Colombia, cruzando cordillera y llegando a todos los llanos orientales. ¿Listo? Entonces llegan estos piscos, ponen su ciudad en un lugar totalmente estratégico. Un lugar totalmente estratégico donde teníamos manera de huir por el oriente y por todo el occidente, con una fortificación lateral que eran todos los cerros orientales. Pero entonces los cerros orientales, ¿por qué hablamos de fortificación? Iremos al Tipejo Peludo por acá lejos, en el cementerio central. Oiga, ¿por qué me llevó una estación? Y miremos hacia esa maravillosa muralla natural. ¿No creen que es una muralla demasiado grande la que hay de protección acá? Profe, estás todavía en PowerPoint.
Estamos viendo todo esto. Me emociona un poco. Esto es una muralla natural totalmente imponente y gratis que le salió a los españoles. Mientras los romanos tuvieron que construir la muralla de Adriano y la muralla de Antonio, los españoles encontraron esa vaina totalmente gratis. Miren, una gran muralla, se veía mejor desde allá, pero bueno, no importa. Y acá, la unión, la apertura entre las dos montañas, está el Camino del Indio, por donde se consolidó Bogotá. Listo. Entonces, para 1790, la Bogotá no había crecido lo suficiente y tenía una cantidad de población definida y bastante particular que se mantuvo hasta principios de este siglo, donde la población de Bogotá para 1940 todavía eran menos de 400.000 habitantes. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a 1890, cuando todavía la ciudad seguía siendo un pequeño asentamiento, y ya se empezaban a desarrollar haciendas, ya se empezaban a desarrollar fincas, ya se empezaban a desarrollar otros municipios aledaños cercanos a Bogotá. Entonces, 1890 está ocurriendo, ya había empezado la revolución industrial hace rato, estaba ocurriendo lo que era la revolución energética. La revolución energética, cuando Nikola Tesla en 1890 ya estaba proponiendo todos sus tratados para el movimiento y manejo de la energía, del electromagnetismo, y Bogotá apenas seguía su consolidación. 1890, muchos años atrás, antes de... se me acaba de ir antes de la escuela de Chicago, donde empiezan, no muchos años antes, pero sí cuando empiezan toda la consolidación de los rascacielos en Nueva York. 1890, una década y media antes de que en Londres se construyera la primera línea de metro subterráneo. Primera línea de metro subterráneo, que era un vagón totalmente largo, sin ventanas, lo cual generó que la gente no se subiera al metro porque se sentían demasiado encerrados, y posteriormente le pusieron ventanas y ya la cosa cambió totalmente. 20 años después, vamos a ver quién es el que más cara de joven tiene acá. Bueno, entonces digamos que el que más cara de joven tiene es... Daniel, ¿cuántos años tiene usted? 17, profe. 17 años. Entonces, lo que usted ha vivido en este momento es la diferencia entre el plano que estamos viendo, aproximadamente, a cuando Londres tenía su primer metro subterráneo. Oiga, no, me equivoqué. Estoy confundiéndolo con el de Buenos Aires. Lo siento. Lo estoy confundiendo con el de Buenos Aires, que fue en 1910. El primer metro en Londres fue en 1863. Acá está. 1863, con 6 kilómetros de longitud. En 1884 ya había un anillo de metro, y acá no hemos podido construir el primero. Pero entonces, para esta época, cuando Bogotá
digámoslo de una manera grosera y poco cordial. Bogotá seguía siendo un pequeño caserío. Bogotá seguía teniendo, era más pequeño aún que el mismísimo Tocaima. ¿Cómo me atrevo a decir esas barbaridades? Por Dios, ¿cómo digo cosas tan guaches en contra de Bogotá? Bogotá, que es un pueblo perdido en el tiempo, era más pequeño de lo que es Tocaima. Mientras que en otros países ya tenían sus primeros metros y todos sus desarrollos totalmente consolidados. Entonces vamos a 1910. 1910, 20 años, casi la edad de Daniel, después Bogotá estaba empezando a experimentar ciertos crecimientos, sobre todo hacia el norte, hacia los lugares donde se empiezan a encontrar grandes haciendas y demás. Vamos a Google y vamos a ver una particularidad de lo que es Bogotá en sus terrenos. Lo que es San Cristóbal se encuentra que fue hacia donde empezó a crecer hacia el sur Bogotá, se encuentra que es un sector que no es tan árido, pero si nos vamos un poco más al sur, encontramos una zona mucho más árida, que se combina entre lo árido y el páramo. Pero San Cristóbal seguía siendo una zona, más que lo podemos seguir viendo, bastante rica en agua y en vegetación. Más al sur no sucedía eso. No obstante, hacia el sur se empezaron a consolidar para 1900 fincas y grandes extensiones de tierra de algunos terratenientes del sector. Y hacia el norte fue que se empezó a jalar todo el desarrollo, como lo podemos ver, que lo vimos ayer con el centro comercial Hacienda Santa Bárbara, que era una gran hacienda de un personaje con mucha plata que se consolidó en el norte. Entonces, en 1910 empiezan algunos desarrollos en Bogotá, como la primera edificación que se hizo en concreto. La primera edificación que se hizo en concreto. Venga, les cambio la pantalla. Y fue el templete de la luz, el kiosco de la luz. El kiosco del Libertador, el templete del Libertador, fue hecho en piedra. Esta fue la primera edificación que se empezó a desarrollar en concreto en 1910. Cuando en Europa ya llevaban desde 1850 utilizando el concreto de una manera bastante atrevida. Y acá empezamos a utilizarlo para la época de 1910 con una pequeña representación bastante interesante. Y estos empiezan a empezar a desarrollarse ciertos barrios hacia el norte. Ciertos barrios hacia el norte. Espere que estoy en San Cristóbal, estoy acá atrás, estoy en Monserrate. Y empiezan a desarrollarse ciertos elementos hacia el norte para la zona de, se me olvida cómo se llama este barrio, bueno, el que conocemos hoy como Parque Bavaria, y se empiezan a ver algunos desarrollos que fueron cambiándose, se empiezan a ver algunos desarrollos en el barrio La Alameda, algunos desarrollos que empiezan a tener en cuenta el Parque de la Independencia y cosas como lo que conocemos Plaza de Toros y demás, y la cárcel distrital, el Panóptico Museo Nacional, que era una cárcel que se me olvida la época específica, pero es bastante viejo.
pero es bastante viejo, y de 197 años el museo, y su construcción fue en oiga, se me perdió. Bueno, les voy a deber el dato. Vamos a ver si acá aparece. Que ese dato me acordé la semana pasada. ¿Cuál era? Lo encontré y se me... Bueno, acá pues, me acordaba era de 1700 algo, pero acá dice que fue de 1847. Entonces, si esta fecha fuera realidad, cuando nosotros estábamos haciendo grandes cárceles en piedra, cuando nosotros hacíamos grandes cárceles en piedra, en Londres ya hacían grandes líneas de metro. Esta cosa se trabó. En Londres ya hacían grandes líneas de metro en concreto. ¿Listo? Y empezó su desarrollo hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte, algunos pequeños desarrollos como barrios obreros hacia el sur, y se empezó, ya en 1932, empezó a consolidarse el desarrollo, un desarrollo de ciudad. Un desarrollo de ciudad donde empezamos a ver consolidados barrios como La Macarena, Santa Fe, zonas de Teusaquillo, y empezamos a ver sectores de barrios obreros. Esta ubicación se las debo, no me acuerdo en ese momento cuál era. Empezamos a ver consolidaciones de barrios obreros para 1932 y el barrio importante, el barrio, toda la localidad de Santa Fe, que la podemos ver en donde queda su universidad. Entonces, empezamos a ver zonas como donde ustedes deberían estar recibiendo clase en este momento, que es el barrio La Merced, 1940. Se empieza a desarrollar todo ese sector, claro, también hacia el sur, pero todo eso cambió y quedaron solo pequeños espacios, como lo es este. ¿Ustedes sabían que Cinetonalá ya no existe? ¿Usted, Valentina, que le gustaba Cinetonalá, sabía que ya no existe? No, Valentina, ¿usted nunca había sido Cinetonalá? ¿Cómo, profe? Es que escucho entrecortado. ¿De Cinetonalá? ¿Usted sí sabía que ya no existe Cinetonalá? Sí, profe, sí había escuchado. Y Cinetonalá quebró por cuenta del COVID. Entonces, el que ustedes conocían, ya me ubiqué, como Cinetonalá, dejó de ser Cinetonalá. Ya no existe. ¿Listo? Y acá tenemos su universidad, que ya nada de esto existe. Payasos. Entonces, su universidad, mírenla por acá bien bonita. Acá está. Su universidad. Nos vamos para allá. Pues como no han tenido la fortuna de poder entrar todavía, pero muestro, ya que es el barrio La Merced, su universidad
su universidad. Acá, en esta casa, Profe, si le das en el reloj que está allá arriba, se ve cómo se veía hace unos años. ¿en dónde? En el reloj donde dice Street View, arriba a la esquina, en la izquierda. Arriba, en la esquina de la Izquierda. Espere. En el reloj. Ahí. Ah, Lo cliqueas y ahí se ve cómo se veía hace años. interesante. Pero viene desde enero del 2013. O desde antes. ¿Se veía igual? Dale clic. Esta casa quedaba un partido político. En esta. Quedaba un partido político. Y allá atrás, allá por allá arriba, tienen el lugar de las mesas de dibujo, que si ustedes le preguntaron a Daniel Cantoni si se las podían alquilar o fueron los de la noche, no, porque son unas mesas nuevas, bastante grandes, bastante costosas, que no las dejan salir de la universidad. Su universidad, ahí eche para abajo. Y su universidad. ¿Listo? Acá arriba hay otro salón de dibujo. ¿Listo? Ok. Entonces, de toda esa expansión es lo que hoy apenas queda, como lo es el barrio La Merced y todo este barrio que se me olvida el nombre. Acá debería aparecer. Bueno, no aparece. Bueno, y acá donde estaba hospedado su querido Papa Pacho. Santa Teresita supuestamente, pero no es el de acá. ¿Listo? Entonces empezó todo ese crecimiento para empezar a consolidar también zonas como Marley, donde aparece su querida clínica Marley y demás, y se empiezan a desarrollar diferentes equipamientos para la gente. Llega en 1980, 1970, ya se empieza a consolidar mucho más el desarrollo de ciudad, cuando se tiene una apertura económica con los mercados extranjeros y empieza a haber ingresos de capitales a Colombia, sobre todo con la construcción del aeropuerto El Dorado para la época de los 50, 60, por cuenta se me olvidó el nombre. Se me olvida el nombre. Rojas Pinilla, que lo confundo con Maza Márquez y después la termino fregando. El general Gustavo Rojas Pinilla, que abre el aeropuerto para la década de los 60, y impulsa, ¿qué se me hizo? Acá está. E impulsa el desarrollo de Bogotá. También el general Pinilla abre lo que es la Avenida de las Américas y hace otro tema de desarrollos importantes entre el 32 y el 80 para la década de los 60. Y eso lo que genera es la apertura de Bogotá hacia mercados internacionales y un crecimiento bastante importante en toda su trama y conformación urbana hasta llegar al 2000, cuando ya prácticamente está totalmente consolidado. Zonas que no se habían consolidado completamente, como la zona que habla Valentina, otras zonas al norte por San José de Bavaria, tanto norte como sur, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Pero ya para el 2000 estaba casi totalmente consolidada Bogotá, tal como la conocemos hoy en día. Entonces, ¿cómo podemos analizar el crecimiento de Bogotá? Tiene un crecimiento bastante acelerado en los últimos 50 años. Bueno, en este caso ya serían los últimos 70 años, porque estamos en el 2020. En los últimos 70 años es que Bogotá tuvo el crecimiento exponencial, que si lo vemos
desde la... ¿Qué se me hizo? Demografía. Bogotá pasa de tener 350.000 habitantes en 325.000 en 1938, pasa a tener 6 millones de habitantes en el 2005 y pues a casi 8 millones de habitantes a día de hoy. Es que uno se cansa de hablar tanta carrera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El crecimiento como tal, el crecimiento exponencial de Bogotá se empezó a ver después de la década de los 50, cuando se impulsa el desarrollo de Bogotá después de la presidencia de Rojas Pinilla, cuando se empieza a impulsar y empiezan a generar otros desarrollos de Bogotá. Debemos tener en cuenta que Bogotá era un desarrollo, era una ciudad que giraba alrededor, Colombia era un país que giraba alrededor del campo, lo rural. Después, con las dinámicas de la guerra y todas las situaciones que vinieron después, Bogotá cambió a ser, Colombia pasó a ser un desarrollo de ciudades, donde se empezó a ver la consolidación de las ciudades y el abandono del campo, por cuenta de las dinámicas internacionales y de las dinámicas traídas por la guerra. Muy importante. Entonces, la guerra generó el crecimiento exponencial de las ciudades y también ciertas situaciones adicionales que fueron apareciendo paulatinamente. Y hoy en día, tal como lo veíamos en el artículo Las ciudades más flexibles de Marta Thorn, que enfocado en lo que decía Marta Thorn, las ciudades cambian y varían dependiendo ciertas situaciones que se van presentando en el momento. Hoy en día las cosas van a cambiar completamente. Entonces, ¿hacia dónde va dirigido Bogotá? ¿Cuál es el futuro de la ciudad teniendo en cuenta los cambios que estamos viviendo? Esa es la misión del urbanista, pensar hacia dónde tenemos que dirigirnos. Ok, mucha carreta, qué bien. Entonces, pasemos, ya que todavía tenemos mucho tiempo de clase, a la parte de las preguntas. ¿Qué preguntas hay? Perfecto, me encanta. Me encanta que no tengan preguntas, que todo lo tengan totalmente claro y después cuando venga un parcial no tengan idea dónde están parados. Entonces, tenemos que analizar nosotros los cambios. ¿Qué cambios ha habido o qué cambios han ocurrido desde, si está bien la presentación de PowerPoint, sí, desde lo sociocultural, político, económico, ambiental y cultural? Entonces, 1940, bueno, el escenario posguerra, General Gustavo Rojas Pinilla, entra con un escenario político totalmente diferente y empieza a cambiar todo el escenario de Bogotá. Ahí tenemos un cambio político bastante fuerte. Un cambio político bastante fuerte porque, pues, un gobierno autoritario, un gobierno un poco más autoritario, como lo es cuando el ejército está a cargo de las cosas. Miren nomás cómo suceden las cosas en China, donde el ejército está al control de absolutamente todo. Entonces, estas situaciones autoritarias generaron muchos cambios en el desarrollo de Bogotá. Muchos cambios en el desarrollo de Bogotá que se vieron con la construcción del nuevo aeropuerto, con la construcción de la avenida 26, la ampliación de la avenida de las Américas
y así sucesivamente. Elementos y situaciones que generaron cambios positivos en Bogotá. Entonces, no, voy a buscar es otro. Entonces resulta que este tipo, Karl Brunner, ¿cuál es que es la fecha? Espérenme un segundo que estoy buscando acá en internet algo. Espérenme un segundo, no se afanen. ¿Cuándo es que fue? Llegó a Colombia, Karl Brunner llegó a Colombia en 1933, invitado por el presidente Olaya Herrera, pero les pongo esto, que Karl Brunner es importante tenerlo en cuenta. Bueno, participó en la llamada política de fortalecimiento del Estado del gobierno de Pumarejo, que terminó el proceso de modernización del país. Estamos hablando de la época del 30 al 50. Trabajó como funcionario público 11 años y promotor estatal para el desarrollo de Bogotá. Se limitó en hacer planes y proyectos urbanos, sino que también llevó a cabo una importante labor teórica didáctica en diferentes ciudades del país, bla, 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 fundadores de las cátedras, el manual de urbanismo. Bueno, entonces llega este Pisco, es el que dice que la avenida Caracas debe tener 200 metros de ancho. Pero para la alcaldía de Fernando Masuera, que fue cuando él trabajó para la alcaldía de Bogotá, se le rieron y dijeron que para qué tanto, que eso no era necesario. Y la avenida Caracas terminó siendo el desarrollo que conocemos hoy en día. Entonces hace su anteproyecto de la zona del Campín, que listo, queda consolidado como lo vemos acá, con sus desarrollos. Y hace también... Bueno, el tipo muere en el 60, pero para la época que estamos hablando, entre este cambio del 32 al 80, tiene mucho que ver con la mano de Karl Brunner y la idea de modernización del país. Entonces tiene que ver mucho con ámbito político. Un ámbito político que hace un llamado a la reestructuración y mejoramiento de la ciudad de Bogotá para que empiece a ser competitiva con otras capitales del mundo. Una reestructuración que tuvo muchos factores económicos, porque toda esa estructuración tuvo que ver con la creación para los 60, la apertura del Aeropuerto Internacional del Dorado. No obstante, no podemos olvidar que una de las primeras aerolíneas de Colombia, la primera aerolínea de Colombia, Avianca, ya había tenido una apertura económica hacia el mundo, haciendo vuelos internacionales, llevando mercancías y demás. Entonces, todos los cambios que empezó a haber en Bogotá también tuvieron que ver con el tema de la cultura. Teniendo a Bogotá como la Atenas suramericana para 1900, espérenme, que no quiero ponerlos a ver tanta cháchara. La Atenas sudamericana. ¿Por qué era la Atenas sudamericana? Porque aparte éramos sumamente cultos. Se me trabó. Éramos sumamente cultos
éramos, esta cosa está sumamente lenta, ¿por qué? Pero voy a dejarlos de compartir un segundo a ver si esta cosa reacciona. 1800 a mediados de 1900. La Atenas sudamericana por haber tanta cultura. Aparte por sus edificaciones, espere que estoy buscando exactamente la época, pero no me aparece. Bueno, ya no la encontré. Pero entonces resulta que la Atenas sudamericana era por el nivel de cultura que había en el país. Me estaban pidiendo papa y harina pan. ¿Será que tengo que abrir un supermercado mejor? Olvidarme de eso y abrir un supermercado. Y le digo, está marcando mal, se equivocó. Y me siguió haciendo pedido este señor. Pero bueno, no importa. Entonces, volvamos con los temas culturales. Temas culturales que cambió la imagen del país, de la ciudad, por los altos niveles de cultura que habían en Bogotá. Tenemos unos cambios desde lo ambiental, cuando, por ejemplo, Valentina nos comenta que cuando se pasó al lugar donde residencia, donde ella estaba, eso era un gran humedal, o como lo diría Peñalosa, traduciendo lo que él quería decir, traduciéndolo a un español castizo y el que nosotros conocemos fácilmente, un pichal. Un pichal que es un lugar donde hay solo barro y mugre. Cuando él se refería al humedal a la reserva forestal del Van der Hamen, que hablaba sobre que era un peladero. Entonces, Fontibón era también un peladero. No, eso no era un peladero, eso era un humedal. Era un reservorio de vida silvestre y un amortiguador de agua para las inundaciones que se generan y se generaban en Fontibón. Entonces, impactos ambientales, que todas esas dinámicas urbanas han respondido según una oferta y una demanda por la necesidad de la población. Necesidad de la población que hoy se traduce en que el mejor momento a hoy para comprar vivienda va a ser en un año. Ese va a ser el mejor momento para comprar vivienda. Voy a dejar de compartir pantalla. Teniendo en cuenta que ya tomamos nota de esto, y yo les voy a preguntar, ¿por qué el mejor momento para comprar vivienda va a ser en un año? A mediados del otro año. ¿Por qué creen? Por la reestimulación económica que se tiene que proponer. Sí, pero ¿por qué? Va a una razón específica. ¿Tendrá que ver con la caída del dólar? No. El dólar se va a seguir manteniendo. Si cae, caerá muy poco, pero esa vaina se va a seguir manteniendo. Bueno, entonces, como ustedes saben, en los últimos años ha habido un boom para la compra de la segunda vivienda urbana.
o algunos que querían hacerse a su primera vivienda en el sector urbano, toda la cosa. Y llegaron muchos de esos proyectos de los cuales Valentina tiene vecinos, en Fontibón, en Ciudad Bolívar, bueno, y en el norte, en todo lado hubo muchos proyectos, en los últimos 10 años ha habido muchos proyectos de desarrollo de vivienda. Proyectos los cuales la gente se demora pagando 30 años, 20, 30 años tranquilamente. En este momento, una gran parte de la población está atrasada en las cuotas. Hay mucha gente que está atrasada en las cuotas de vivienda. A toda esa gente, por supuesto, en un año no va a salir, en 5 meses no va a salir el gobierno a rescatarlos, sino que las entidades bancarias van a quitarles sus propiedades. Para diciembre va a haber un descabezamiento monstruoso de deudores. Vehículos, tarjetas de crédito, vivienda, una cosa demasiado monstruosa. Más o menos en 6 meses, cuando los bancos estén demasiado encartados en un año, o 6 meses después de que empiecen a quitar, cuando los bancos estén demasiado encartados con esas unidades habitacionales, van a bajar el costo de estas. Y van a entrar a remates donde esos remates simplemente entren a recuperar intereses y parte de la deuda que les deben. Si el personaje, por ejemplo, metámonos con, no, Daniel es muy joven, no puede sacar un crédito hipotecario. ¿Usted, Anderson, cuántos años tiene? 17. No olvídelo. ¿Cuál es el mayor del curso? John, ¿cuántos años tiene? 26. Listo. John hace 8 años está pagando su casa. Está pagando hace 8 años está pagando su crédito, toda la casa, toda la cosa, pagó el 20% inicial. A estas alturas ha pagado ha pagado muchísimo interés y muy poco valor de la vivienda, toda la cosa. Entonces, en este momento todavía sacó la vivienda por leasing habitacional, bueno, sacó por crédito hipotecario normal, ha pagado después de 8 años el 35% de la vivienda. Dio como cuota primero el 30% y solamente ha pagado un 5% adicional porque después de 8 años solo se ha dedicado a pagar intereses. Entonces, John, de su casa de 100 millones, ha pagado apenas 35. Debe todavía 65 millones de pesos al banco. Bueno, 65 no, debe 120 millones de pesos al banco porque esos son los intereses corrientes y toda la cosa. Entonces, como el banco en este momento ha perdido 65 millones de pesos, saldría a rematar lo básico por el precio básico que son 65 millones de pesos la casa de John, que le costó 100 y ya prácticamente ha pagado 50 millones de pesos, pero John no ve un solo centavo y el banco termina rematando por los 65 millones de pesos, porque el valor comercial en este momento está en 150 millones de pesos. La casa de John, que hace 8 años estaba en 100, pero como se le debe al banco 65, el banco no la sale a vender por 150, sino por los 65 que le debe para recuperar su inversión. Y entonces en un año se va a conseguir no viviendas de 150, que fue la que compró John, sino de 65. Porque el banco no puede perder más plata. De esos 65 millones de pesos que yo pagué por la casa de John, después tengo que pagar todos los meses de administración que John no pagó, todos los servicios que John no pagó, toda la reconexión que John no pagó, porque el banco no se responsabiliza por absolutamente nada de eso. Los impuestos. Los impuestos que John no pagó los tengo que pagar yo. Todo eso que termina siendo otros tranquilamente 20 millones de pesos por intereses y demás que tenía John ahí perdidos.
terminé pagando por una casa de 150 millones, 85 millones de pesos. Por eso, más o menos en un año largo, es que es el momento preciso para comprar vivienda, no ahorita. Bueno, para los que van a salir con cabeza después de todo esta situación. ¿Listo? Entonces, factores económicos que impulsan el desarrollo urbano. ¿Listo? Aquellos que tienen plata en un año van a hacer su agosto comprando vivienda o locales o todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, analizar los cambios que vienen desde lo sociocultural, la sociedad y su cultura. Espere que esto es socio, no con tanta cosa. Desde la sociedad y su cultura, los cambios que han tenido que ver con lo político, con lo económico, con lo ambiental y con lo cultural, para entender las dinámicas urbanas que responden a estas dinámicas sociales. Oferta, demanda y que requiere la sociedad en su momento. Por eso, si ustedes se graduaron en 3 años o ya están graduados de arquitectura y llega alguien y les dice, venga, tengo un lotecito y una plática para desarrollar, ¿qué hacemos? Usted como arquitecto consultor y yo como el que pongo capital y lote, ¿qué hacemos? Y usted le va a decir, si quiere, espérese tantico y hagamos vivienda de interés prioritario el próximo año. Para el tercer trimestre del otro año, hagamos vivienda de interés prioritario. Que como tanta gente va a quedar en la calle, va a tener que salir el gobierno a auxiliarlos y a darles techo. Y el gobierno les va a pagar por un poco de viviendas que les puede salir el metro cuadrado a 400, 500 mil pesos por metro cuadrado y la terminan vendiendo a 1 millón. Hacen viviendas de 30 metros cuadrados a 30 millones de pesos, las venden y se las rapan. Vivienda de interés prioritario. ¿Listo, señores? Váyanse para su otra clase, no los interrumpo más. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.